Bien, vamos a ver qué resultado tiene los productos vectorial, escalar y el producto de un escalar por un vector, ¿ok? Entonces, sean los vectores, tenemos aquí dos vectores, el vector U y el vector B. No olvidar que siempre un vector se simboliza con una flecha arriba. Eso quiere decir que estamos hablando de un vector, porque si nosotros ponemos una letra simplemente, no sabemos de qué estamos hablando de una variable, estaríamos hablando. Ya, los vectores normalmente se simbolizan con letras minúsculas y una flecha que va arriba del nombre del vector. ¿Ok? Los vectores se pueden expresar en forma de punto, o sea, en forma de un punto con sus tres coordenadas, si es que en el espacio, o con sus dos coordenadas, si es que fuera en el plano. Y ya van a ver en álgebra 2 que esto se extiende a más coordenadas. Se trabajan con vectores en más dimensiones. ¿Ok? Entonces, se puede expresar en forma de punto o directamente con su expresión analítica. Que la expresión analítica me dice cuánto tiene en el eje Y, en el eje J y en el eje K, que son representados en el eje X, Y y Z en el espacio. Bien, entonces en cualquiera de estas dos ya sabemos que estamos hablando de un vector en el espacio. Bien, ahora acá tenemos un escalar, sea el escalar K. Normalmente el escalar lo simbolizan con K, pero podemos simbolizar con L, con T, cualquier letra que querramos. Un escalar es un simple número. Puede pertenecer a los reales. Normalmente pertenecen a los reales. Puede ser ya un entero o una fracción, un negativo. Ya depende con qué se esté trabajando. Bien, en este caso estoy utilizando un escalar que es igual a 3. Entonces tenemos dos vectores y tenemos un escalar. Ahora vamos a ver qué resultado tenemos al hacer el producto de un escalar por un vector. Bien, después el producto escalar entre dos vectores y el producto vectorial entre dos vectores. Aquí tenemos en los incisos. Dice efectúa el producto de este escalar por este vector. Vamos a ver qué nos da como resultado ese producto, el producto de un escalar por un vector. Entonces tenemos el escalar acá, vamos a multiplicar por el vector U. El escalar era 3 y el vector U tenía estas coordenadas. Por lo tanto, ¿cómo se efectúa el producto? Entonces este escalar multiplica a cada una de las coordenadas. Bien, entonces 3 por 3 me va a dar 9, 3 por 1, 3 y 3 por menos 2 me va a dar 6, como tenemos acá. Ese sería el resultado. ¿Y qué conclusión sacamos entonces? Que la multiplicación de un escalar por un vector sigue siendo un vector. No es el mismo vector, pero sigue siendo un vector. Bien, si lo vemos gráficamente, vamos a ver, por ejemplo, si tengamos un vector aquí, que sea el vector U, que su módulo sea 1. Y nosotros a multiplicar 3 por U, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa es que esto de aquí lo hace crecer 3 veces su tamaño. Sac y sac, digamos. Entonces, esto de acá vendría a ser 3U. Si yo saco el módulo de 3U, va a ser 3 veces lo que medía antes de ser multiplicado por 3. Entonces, gráficamente eso es lo que pasa cuando uno multiplica un escalar. Cuando uno multiplica un escalar por un vector, gráficamente lo que pasa es eso, que hace crecer su tamaño, su módulo del vector, pero sigue manteniendo la misma dirección y el mismo sentido, siempre y cuando el escalar sea positivo. Porque si el escalar fuera negativo, va a crecer en esa dimensión, va a crecer su módulo y va a cambiar de sentido. Si es que fuera negativo, cambia de sentido. Bien, pero el vector sigue manteniendo la dirección, la misma dirección. Lo único que va a hacer afectar el escalar es en su módulo y en su sentido dependiendo del signo del escalar. Eso es lo que pasa cuando efectuamos un producto de un escalar por un vector. Ahora analicemos el producto escalar entre dos vectores, que se simboliza normalmente con un punto y se efectúa
de manera simple. Entonces aquí tengo la coordenada del primer vector y acá las coordenadas del segundo vector. Se multiplica coordenada con coordenada. Primera coordenada con primera coordenada, segunda con segunda y tercera con tercera. Esto es una suma. Entonces, ¿qué es el producto escalar? La suma de los productos de sus coordenadas respectivamente. Bien, primera coordenada por primera coordenada más segunda coordenada con segunda coordenada más tercera coordenada con tercera coordenada. Luego se suman esos productos y como resultado tengo un escalar. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos del producto escalar? El producto escalar entre dos vectores me da como resultado un escalar, un simple número, ya sea positivo, negativo o puede ser cero también. Bien, ahora gráficamente no tiene una definición por lo que da, digamos, como resultado un escalar. Un escalar no puedo definir gráficamente, pero sí puedo hablar, digamos, gráficamente puedo decir que cuando dos vectores forman 90 grados, si efectúo el producto escalar de estos dos vectores me va a dar como resultado 0. ¿Por qué? Porque al formar 90 grados, si vamos a la definición del producto escalar, la definición de producto escalar nos dice lo siguiente. A ver, tengamos acá U por B. Su definición nos dice que es el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman, ¿ya? Y como el coseno de ese ángulo que es 90, ¿cuánto es el coseno de 90? El coseno de 90 es 0. Bien, esto de aquí se nos hace 0 y por lo tanto llego a la conclusión de que el producto escalar de dos vectores, siempre y cuando formen 90 grados, ya yo sé qué resultado me va a dar ese producto escalar. Me va a dar 0. ¿Ya? Eso puedo concluir o hablar acotando del producto escalar. Bien, que cuando su ángulo formado entre los dos vectores es 90 grados, su producto escalar ya sé que me va a dar 0. Bien, ahora vamos a analizar, bueno, entonces no olvidemos que el producto escalar entre dos vectores da como resultado un escalar. El producto de un escalar por un vector da como resultado otro vector que va a cambiar su magnitud y puede cambiar su sentido. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces vamos a analizar el producto vectorial entre dos vectores. Esto ya es un poco diferente ya. El producto vectorial entre dos vectores da como resultado otro vector y vamos a verlo después gráficamente. Entonces, ¿cómo se hace el producto vectorial? Se hace con un determinante. En la primera fila se ponen las coordenadas I, J, K, sus vectores unitarios. En la segunda, las coordenadas del primer vector. Esto es importante porque el producto vectorial no es conmutativo. Aquí van las coordenadas del vector que premultiplica las coordenadas del vector que postmultiplica. Bien, el que está primero y el que está segundo. Y una vez estado ahí, anulamos la columna y la fila de esta coordenada del vector I, del vector unitario I, y hago el producto cruzado, este positivo y este negativo. 1 por 3 positivo y este de acá negativo. Entonces 1 por 3 positivo menos, este es negativo, menos 2 por menos 2, menos 2 por menos 2. Y esto pertenece a la coordenada I. Luego viene el producto negativo. Como ya expliqué en otro video, este producto da positivo, este negativo y este positivo por el efecto de los cofactores. Luego para la segunda componente anulamos columna y anulamos fila. Lo que nos queda son estos dos. Hago el producto, este es positivo, luego estos dos, el producto es negativo. 3 por 3 menos 2 por 1. Entonces vamos a ver, 3 por 3 menos 2 por 1. Y esto corresponde a la coordenada J.
sin olvidar que este producto es negativo. Luego viene el tercer producto que es positivo. Entonces anulo columna y anulo fila y me quedan estos 4 de acá. Este es positivo y este es negativo. 3 por menos 2 menos 1 por 1. Entonces vamos a ver. 3 por menos 2 menos 1 por 1. Y esto corresponde a la componente K. Luego de efectuar esos productos hago aritmética, ¿no? 3 por 1 es 3. Menos por menos se hace positivo. Voy a tener 4. Pero por este menos queda negativo. 3 menos 4 me va a dar menos 1. Que eso pertenece ahí. Entonces eso es lo que tenemos acá. Menos I. Y luego aritmética, hago aritmética con lo demás y tengo este resultado, menos 11J y menos 7K. Y como vimos al inicio, podemos representar el vector con sus coordenadas de los vectores unitarios o directamente como un punto. Y en conclusión sacamos que el producto vectorial, que se simboliza con esta cruz, el producto vectorial entre dos vectores da como resultado otro vector. Bien. Entonces, ese es en conclusión lo que sacamos con el producto vectorial. Ahora vamos a ver un poco su definición. Su definición, bueno, a ver, no, vamos a ver gráficamente qué nos dice el producto vectorial. Si tenemos un vector U, tenemos un vector B, entonces normalmente el producto vectorial se hace en sentido antihorario. Bien, en sentido antihorario. U por B. Entonces, U por B. Y este producto vectorial, como ya vimos, da como resultado otro vector, un tercer vector. Y este tercer vector es perpendicular a B y perpendicular a U. Bien. Ese es lo que me da como resultado. Esto sería U, producto vectorial, con B. Entonces el producto vectorial de U por B me va a dar como resultado un tercer vector que es perpendicular a ambos. Bien. Esa es la definición geométrica. Ahora tiene su definición. Vamos a ver su definición. Dice que el vector U multiplicado vectorialmente con el vector B nos da igual a el módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo que forma. Bien. Entonces esa es la definición del producto vectorial. Y esta era la definición del producto escalar. El producto escalar es con coseno y el producto vectorial es con seno. Ahora, generalmente el producto escalar, como es sencillo realizarlo, es un producto sencillo y ya lo tenemos el producto escalar. O sea, estamos hablando de esta parte de acá, de la igualdad, ¿sí? Porque después tenemos que calcular los módulos y ver, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza normalmente el producto escalar? Se utiliza para calcular el ángulo. Como esto es fácil hacerlo, esto es fácil calcular módulo, de aquí se despeja el ángulo y el producto escalar se utiliza normalmente para encontrar el ángulo formado entre los dos vectores. ¿Y para qué se utiliza el producto vectorial? El producto vectorial ya es un poco más complicado hacer esta parte, ya lo vimos, es un determinante, es un poquito más larguito. Y bueno, esto normalmente es simple, no es muy complicado hallar los módulos. ¿Y para qué se utiliza el producto vectorial? Normalmente se utiliza para calcular el área del paralelogramo formado por esos dos vectores. Esto, si trazamos un paralelogramo, toda esta área de aquí, toda esa área de ahí es igual. Toda esta área de aquí es igual al módulo de este vector. ¿Sí? Porque eso ya lo vimos, la deducción en el video de producto vectorial que hicimos. Entonces, ¿para qué se utiliza el producto vectorial? Normalmente se utiliza para calcular área de un paralelogramo formado por dichos vectores. ¿Por qué? Porque la definición
tiene la misma definición del área del paralelogramo, que ya lo vimos. Entonces, este vector mide las mismas unidades de lo que mide esta área formada por los dos vectores de donde salió el resultado de esto. ¿Ya? El paralelogramo formado por U y B tiene un área que es igual a lo que mide este vector resultante del producto vectorial. Bueno, eso sería por este video.